inician a aburrir más que nunca. Me gustó. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Fabián y bienvenidos a World K-Dramas. El día de hoy hablaremos sobre la reseña opinión del K-Drama La Novata de las Calles. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Este video tiene 100% spoilers de todo el K-Drama, así que cuidado. Al inicio, al escuchar la reseña, al ver el tráiler, vimos que este K-Drama iba a ser súper divertido. ¡Fuimos timados! ¿Timados? ¡Embaucados! ¿Fuimos embarajiñados? Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Desde el primer capítulo, esto se vio envuelto en controversias, las cuales no hablaremos, pero fue interesante porque nuestro protagonista se ve de un buen corazón, se ve una persona muy inocente, se ve desenvolver su alma toda pura, que fue votado por su novia. Entonces, en la tristeza de la ruptura, se encuentra con nuestra protagonista. Ella es una niña mala, ella es una niña que está un poco desviada de donde debe estar la línea que debe seguir, y le pide a él que le compre cigarrillos. Él obviamente no lo hace por ese grandioso corazón que tiene y lo único que le trae son dulces. Entonces ella, una forma de vengarse, de agradecerle, de burlarse de él, es que va y le da un beso. ¡Diablos, señorita! Ok. Lo que llegamos aquí, no se vuelven a encontrar, no se vuelven a hablar, o sea, ella tiene el número de él, pero no pasa nada hasta que vemos que se vuelven a encontrar. Es algo que ya nos esperábamos. Ella solicita el trabajo parcial en su tienda de él. Ella dejó de estudiar, entonces él obviamente inmediatamente la reconoce, pero ella finge que no conoce nada, que no sabe nada. Y aquí inicia nuestra hermosa historia. Estos capítulos no tienen una trama de otro mundo, sino que te atrapan por las escenas graciosas que tienen, sobre sus amigas, sobre la historia de su hermana, sobre el escritor de webcomics también, es muy divertido. Él es el que le pone la sal y el corazón amable de los papás del protagonista. Bueno, especificamos la mamá. Entonces, aquí en estos capítulos se va desarrollando, pero hay algo que nos decepcionó de este drama. ¿Qué nos pudo haber decepcionado? Que el drama inicia a dar vueltas. El drama no se vio tanta química como la esperábamos de nuestra pareja protagonista, sino que llegó a aparecer nuestro secundario, que le apodaron el cachorro, y le vamos a llamar el cachorro, el cual desarrolló más química con la protagonista. No se vio tanto esta pareja como que se vio forzada, y luego aparte de eso como que da muchas vueltas con su novia porque él tiene novia. Entonces ella, al tener una actitud extrovertida así de no te preocupes, dile a tu novia de antemano que lo siento, porque de ahora en adelante vas a querer a mí. O sea, muy posesiva, muy tóxica, ¿no es cierto? Entonces aquí llegamos a este punto en donde el drama nos inició a aburrir. El drama nos inició a aburrir por el capítulo 10. Después del 8, en donde la novia de nuestro protagonista le dijo, por favor, ya déjanos, que gracias a ti estamos teniendo problemas, así lárgate de nuestras vidas, estorbas. Entonces pensamos que ella iba a tener un cambio de actitud, que ella iba a marcar una parte de la historia diferente, pero no, regresamos a lo mismo, en donde ella vuelve, en donde nuestros protagonistas estuvieron teniendo varias peleas, varios disgustos, y en donde nos empezó a aburrir bastante la historia porque venía y jalaba, y no llegamos a ningún punto, girábamos en el mismo lugar. No, todo fue así. Por cierto, la referencia que hicieron en el capítulo 9 a una escena de World of the Marriott causó demasiada risa, la verdad, sí. Entonces aquí llega el punto en donde decimos que había muchas escenas de relleno, porque, por ejemplo, lo de la estafa, que le estafaron a ella en lo de la hipoteca de su casa, bueno, de su departamento, habitación en donde ellos quedaban, no los vuelven a mencionar durante 3 largos capítulos, hasta ya casi en el 15, en donde dicen así de, nos falta esto, hay que meterlo. Y luego hay unas partes en donde desaparece su hermana, como si sabes que tu hermana está en otro lado, si están haciendo otras cosas, ¿por qué ya no la vuelven a mencionar? Es así de, no. Ya no vuelven a mencionar a su hermana. Ahora al cachorro nada más lo usaron como un trampolín para mantener el tiempo de los capítulos, porque nada más estuvo un corto tiempo y después fue botada a la friendzone y se fue a Hollywood. Y
como que no veía. Y entre ellos dos veía más química que entre la pareja protagonista. Llegamos al capítulo 14, pasamos 14 capítulos. Después del primer beso del capítulo no vimos nada de esto. Hasta el capítulo 14, en donde nos encontramos que ya se le confiesa, pero ella dice que se va a esperar un tiempo. Aquí llegamos a los capítulos finales, en donde nos inician a aburrir más que nunca. Estos capítulos finales fueron otra vez retroceder lo que poco que ya habíamos avanzado, se fueron a retroceder. Entonces fue así de ok, ahora aquí hay escenas de relleno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es linda y sí es súper lindo como lo que pasa, entretenido también, lo que pasó entre los padres, que lo de su amiga, que esto, que lo otro, de que la dejó, de que aclararon ese entendido que tenían resentimientos la mamá de nuestro protagonista, tenía como ese corazón de qué le habrá pasado a ella, entonces como que le aclararon, pero en verdad yo no lo consideraba necesario. Ahora lo de su amiga, la amiga, esta la estilista igual como que la metían y la sacaban sin ninguna importancia. Y sí, y hablemos del final. Llegamos a la parte final, en donde ella se va, él dice que la va a buscar. Resulta también que el escritor de webcomics es millonario, bueno, no tanto millonario, pero tiene terreno. Entonces me pregunto por qué me vacían. Esta pareja me gustó. Un paréntesis, esta pareja me gustó mucho. Como que se aceptaron tal como son. Y sí, daba mucha risa las escenas en donde se encontraban, que iban a... Bueno, la verdad fue muy divertida esta pareja. Continuamos. Entonces llegamos en que él fue a buscarla, en que ella dice que no, que se va a quedar aquí, en donde él dice, te esperaré, tú me esperaste tanto tiempo, ahora yo te voy a esperar a ti. Entonces ella se le ablanda el corazón, va y regresa, y aquí llegamos en donde ya regresa. Lo único bueno que podemos tener de este final es que como que hablaron de todo, cómo terminaron todos los personajes de comienzo a fin, de cómo terminó su hermana, su amiga, como sus papás, que ya les fue bien el trabajo y todo esto. Obviamente no pasaron como Cachorro fue exitoso en Hollywood, pero bueno. Pero fue un final muy aburrido, un final muy clásico. Fue bonita la parte en donde ya se despidieron, que se ve toda la producción y todo. Porque quiero aclarar, la historia no me gustó, no fue buena, no me atrapó. Fue un poco divertida, sí, no lo puedo negar, pero no. Los personajes, los actores, el elenco es de 10. El elenco es de 10. Pudieron hacer una mejor historia con esto. No sé, no me gustó. No. Yo creo que aquí a nuestro opa no me gusta que estén personajes así. O sea, sí es bonito ver cómo su lado bonito. Pero no, mejor estos dramas que hizo acá. Ya no siento que sea un papel que le vaya de acuerdo a él. Sí, ya lo vimos como en 2 series que ya estuvo con estos papeles. Pero como que siento que no es lo suyo. Su actuación estuvo muy bien. Aquí a nuestra Uni, la verdad su personaje fue súper exagerado, extrovertido. Sí nos reímos con ella, pero también al inicio llegaba un punto en donde se veía que no tenía nada de madurez para la edad que tenía. Entonces los cambios que fue dando fueron buenos. La historia de ellos dos, esta pareja, fue súper, súper tóxica porque regresaban, que se engañaban, que se peleaban, que se mentían, que esto, y estuvo así durante todo el drama hasta el capítulo 14. En el 15 todavía la vemos, parte del 16 igual. Entonces ella estuvo como de inicio a fin ahí y fue así de ya, si ya terminaron, ¿por qué sigue a ella? Pero yo creo que ya fueron escenas de relleno porque pues ya no tenían nada más que hacer. Vamos a tener 3 segundos de apreciación a Crazy, Crazy, Crazy. La verdad que fue muy divertida esta canción. A este drama, es mi opinión personal, yo lo calificaría con 6 uvas de 10 uvas. La verdad, su actuación, cada quien, así los actores, el elenco, es uno de mis elencos favoritos, quiero mencionar, pero hicieron su mejor esfuerzo. Pero la historia, estamos calificando aquí la historia. La historia no me atrapó, no me gustó, fue un drama que la verdad fue arruinado, que fue aburrido. Yo tenía altísimas expectativas, las cuales me decepcionaron, pero ¿qué podemos hacer? Hemos llegado al final de este video. Recuerden, mañana se sube el capítulo de Está bien, estar bien, el capítulo final. Lo voy a ver, lo voy a grabar. Y en la tarde va a estar el video de la reseña opinión, que espero que les guste mucho, igual que este video. Denle like, suscríbanse al canal, vayan a seguirme en mi página de Instagram, que es @workdramas, en donde hacemos dinámicas, en donde subimos escenas de los K-dramas en emisión y también recuerdos de los K-dramas que ya vimos.
Les quiero recomendar un drama que se llama Fue Amor, que la verdad está muy bueno, y Flor del Mal, que está muy bueno, la verdad. Entonces, nos vemos hasta la siguiente. También hacemos pedidos en Instagram. Si les interesa, si quieren saber de qué se trata todo esto, vayan porque en las historias destacadas van a aparecer qué es esta nueva dinámica que incluimos. Entonces, nos vemos hasta la siguiente. ¡Adiós! ¡Pum!